Hoy comenzamos con el libro de Efesios, terminamos Romanos la semana pasada y hoy vamos a comenzar a analizar otra carta del apóstol Pablo. En este caso, a los de Éfeso. Amén. Vamos a comenzar leyendo en el capítulo número 1 de Efesios. Hoy vamos a tomar 2 versículos. Es como el inicio de esta carta, de esta epístola, de esta palabra que comparte Pablo con las iglesias de Éfeso. Y el título del mensaje es El apóstol Pablo y su misión. Está Gálatas, Efesios, para aquellos que la están buscando. Está después de Gálatas, Efesios. Y vamos a leer y después vamos a ver qué Dios nos quiere enseñar en el día de hoy. Efesios capítulo 1, versículo 1 y 2, y dice el apóstol Pablo y su misión, el título del mensaje. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a leer estos 2 versículos, que si uno muchas veces lo hemos leído, lo he leído, hablo por mí, y lo pasa como por alto, ¿no? Es un saludo nada más. Es un saludo que es como un inicio de cualquier carta que podemos enviar nosotros. Hoy sería un WhatsApp, hola, ¿cómo andás? Qué sé yo, y a veces lo pasamos por alto, pero vamos a ver que en estos 2 versículos, bueno, tiene cosas muy profundas de las cuales debemos aprender para vivir. Dice, lo primero que queremos compartir o debemos entender, en el primer punto es, bueno, el autor de la carta es Pablo precisamente, y estaba destinada a los de Éfeso. En realidad estaba destinada, sí, a los de Éfeso, pero a una zona que es en Asia Menor. No nos vamos a hablar de política ni de territorio tampoco, porque no sé mucho, pero bueno, sé lo esencial para entender a quién iba escrita y para qué. El apóstol Pablo escribió para los de Éfeso, pero era una carta circular, por así decirlo, para que todas las congregaciones de Asia Menor sea leída esta carta. Por eso es impersonal, por eso no es tan como Romano, que iba dirigida a tales personas, ¿se acuerdan? Al final de Romano estaba dirigida puntualmente a la iglesia de Roma, a una, especialmente a esa estaba dirigida. Esta era como, Éfeso era como el lugar o como la capital o el lugar más central de Asia Menor. Bueno, estaba dirigida principalmente ahí, y de ahí hacer circular esta carta. Por eso es una carta impersonal, la está escribiendo Pablo, y antes de ser Pablo, perdón, no Pablo, Pablo el de los Bacharga, Pablo. ¿Sabe quién era Pablo? Porque es muy importante entender esto también. ¿Quién era? Saulo de Tarso. ¿Y qué hacía Saulo? Era un perseguidor de los que creían en Jesucristo. Si ustedes leen luego en Hechos, se relata 2 veces la conversión de Saulo a Pablo, porque tuvo un encuentro con Jesucristo personal, como todos debemos tener, y de ahí procede el cambio, que ahora vamos a ver, pero vamos a entender. Por eso Pablo dice, Pablo, apóstol de Jesucristo. Nosotros ahora podemos decir, Jorge, apóstol, seguidor de Jesucristo, y la gente va a decir, ¿y antes qué era? Ustedes, si ven el relato en Hechos, había una controversia. Él, bueno, tuvo un encuentro con Jesucristo, su cambio fue rotundo, como debiera ser aquel que tiene un encuentro con Jesucristo verdadero, y la gente decía, este no es el que nos perseguía, este no es el que nos mataba, no es el que nos encarcelaba. Es más, cuando él iba a Damasco, había pedido autorización a los fariseos de esa época, o los que mandaban en el tema religioso, por así decirlo, y para que entendamos, había pedido cartas para, bueno, apresar a todo aquel que creía en Jesucristo y llevarlo y que sea castigado. Eso estaba haciendo Pablo cuando tuvo un encuentro con Jesucristo.
Y vos quizás decís, no, yo no hago eso, pero si Jesucristo está para allá y yo voy para el otro lado y tengo un encuentro con él, bueno, voy para el lado de Jesucristo. Eso es lo que hizo en la vida de Pablo, por eso él se presenta como apóstol de Jesucristo. Ya no soy más aquel Saulo, olvídense de Saulo. Desde que tuvo un encuentro con Jesucristo, soy otra criatura. En 1 Corintios 5:17 dice que somos nueva criatura aquellos que estamos en Jesucristo. Pero mire cuánto está diciendo en una pequeña versión Pablo. Pablo, apóstol de Jesucristo, enviado de Jesucristo. Amén. El autor de esta carta y ahora es un apóstol, un enviado. Ya no es más aquel. Como podemos decir nosotros, ya no soy el Pascual que era antes. Gracias a Dios. Ya no soy el mismo. Se produjo un cambio en la vida de él y se presenta como un hijo de Dios. Y ahí podemos decir, ¿nos presentamos como hijos de Dios? Siempre debemos hacernos estas preguntas, porque es necesario que yo me presente como hijo de Dios. ¿Te presentás como hijo de Dios, como alguien que asiste a una iglesia o como alguien que es seguidor de los pasos de Jesucristo? ¿Te presentás como alguien que vive para Jesucristo a partir del momento que tuvo un encuentro con Él? Bueno, sería la idea. No creas que eso es solamente para el líder, para el pastor y porque Pablo era un apóstol. Es para cada hijo de Dios. El decirle a los demás, yo no soy el mismo. Y ahí contar lo que hizo Jesucristo en vos. Pero es necesario que lo hagamos, indispensable. De esto no tendríamos que recordarlo nunca más, por así decirlo, porque un hijo de Dios debe presentarse como hijo de Dios. Tampoco voy a la despensa, hola, buen día, soy hijo de Dios. Pero me entienden a lo que voy, que los demás sepan. Tampoco voy a decir, buen día, ¿cómo le va? Acá me entra un hijo de Dios. Gloria a Dios si lo hace, no está mal. Pero ahí ya tenés que tener un don especial. Amén. Pero que lo podamos decir, que lo podamos decir. Hubo ocasiones que hemos conocido personas de años en la iglesia y después viene un vecino pegado. Ah, ¿él viene acá? ¿Viene acá él? Ni sabía, tantos años, tantas veces que hablamos. ¿Me entienden? El pastor siempre cuenta un testimonio de él y que nos ha pasado en cierta medida también a nosotros, que tenía un compañero de secundaria y lo encuentra ya 20 años después eh, en Córdoba y él fue a predicar. Y bueno, ¿cómo andás tanto tiempo? Dice, así que vos venís acá, le dice el pastor. Sí, dice, yo me crié acá. Dice, fuimos toda la infancia, toda la secundaria juntos y nunca me dijiste nada. Y a veces pasa eso. ¿No? ¿Y eso de qué habla? ¿De que no se dieron cuenta? Ponele que no te presentes como hijo de Jesucristo. Pero no se dieron cuenta, no vieron algo distinto en vos, no ven nada distinto en nosotros. Cuando genuinamente tenés un encuentro con Jesucristo y es real, enseguida te van a empezar a decir, enseguida las personas se van a dar cuenta. Este no es el mismo, ya no habla lo mismo. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Ahora Pablo, no Saulo, Pablo, apóstol de Jesucristo. Y ahí ponele tu nombre. Ahora tu nombre, soy hijo de Jesucristo. Soy un enviado de Jesucristo. Qué lindo que te puedas presentar así. No de palabras solamente, gloria a Dios si lo puedes hacer, pero que lo respalde con hechos, porque eso es lo que hacía Pablo. Yo no soy el mismo, no porque cambié el nombre, sino porque hago totalmente lo contrario de lo que hacía antes. Lee, si querés, para respaldar todo esto, Hechos 9, que habla de la conversión de Pablo, de cómo las personas decían, este que me perseguía ahora me viene a hablar de la causa por la cual me perseguía. Este defiende ahora lo que antes atacaba. Y antes quizás nosotros éramos así. No, la iglesia todavía no, para mí no, Jesucristo todavía para mí no, la iglesia, no, todavía no, no es mi tiempo, dijo alguien el otro día. El tiempo es hoy. Pero bueno, que puedan ver un cambio, que nos podamos presentar como lo hacía Pablo, ¿no es cierto? Y algo esencial y crucial para un hijo de Dios es entender lo siguiente. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo,
por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios. Si hoy estás aquí, si hoy podés decir, soy hijo de Dios, si hoy podés decir, soy nueva criatura, es por la voluntad de Dios. ¿Mérito nosotros? Ninguno. Después los vamos a desarrollar y no quiero entrar en este tema, porque en Efesios 1, capítulo 1 y 2, bueno, ahí vamos a aprender bien por qué somos salvos, la causa y demás. Pero hoy simplemente entender que si estás aquí y estás con esa inquietud de aprender, y estás con esa inquietud de que, ¿y por qué no vine antes y ahora sí? Bueno, es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Amén. Dice que nos somos hijos por voluntad suya. Amén. Porque si fuera, veamos el caso de Pablo, ¿cuál era su naturaleza? ¿Cuál era su instinto? Bueno, cazar, por así decirlo, todo lo que seguía Jesucristo. Pero por voluntad de Dios lo transforma. Amén. Cambió su vida, cambió su entendimiento, cambió su realidad espiritual y bueno, ahora era una persona que daba gracias a Dios por ese cambio. Perdón, ¿me tenés? Pero seguimos, no le demos importancia. Destinatario de la carta, como vamos a ver 3 puntitos y vamos a ver después como una conclusión sobre estos 3 puntos. Amén. Dice, dice destinatarios de la carta, bueno, a los de Éfeso, como le compartí anteriormente, pero era una carta que debía recorrer las congregaciones de Asia Menor, por así decirlo. Y en esta carta él le expresa, o algunos temas que vamos a ver y que quería que aprendan los hermanos de esa región, es explicar el misterio del Evangelio, de la salvación, fortalecer a las congregaciones, que entendieran la verdad que existe detrás de las personas que se reúnen como iglesia. Eso lo vamos a ver a medida que vayamos estudiando la carta. Así que no te pierdas los próximos capítulos. Amén. Y si no podés venir, escuchá, que muy diligentemente el hermano Pablo sube los videos a YouTube y también hace un lindo resumen. Así que no podés decir, no entiendo qué dice acá, qué dice acá. Vamos a ir estudiando de a poco. Amén. Si por alguna situación no podés venir, bueno, lo podés escuchar. Pero no te pierdas de la palabra de Dios. Dice que supieran cuál es el verdadero enemigo. Eso se encuentra en Efesios número 6. Que en el cuerpo de Cristo, que crean que somos parte del cuerpo de Cristo y la familia de Dios y forma de vivir la vida nueva. Es muy poderosa esta carta que vamos a estudiar. Es palabra de Dios, es poderosa. Y bueno, todo esto le estaba diciendo Pablo a las congregaciones de esa época. Y nos está diciendo a nosotros. Y te está diciendo a vos. ¿Por qué? Porque lo estás escuchando. Porque viniste acá por voluntad de Dios para que lo escuches y lo apliques. Amén. Dice a los fieles, a los santos y fieles en Cristo Jesús. ¿Cuántos santos hay acá? No tengan miedo de levantar la mano, porque santo no significa que no tenés pecado, que no te equivocás. Santo es que fuiste escogido y que fuiste apartado de una vana manera de vivir. Así que ¿pero por qué? Por voluntad de Dios. Él te apartó, te escogió, te hizo ver una realidad que para vos antes era imposible, que en Jesucristo hay salvación. No te asuste la palabra santo. Vuelvo a reiterar ahora que sabés el significado. ¿Cuántos santos hay aquí? Amén. Santo no es algo que rezamos, una estatua. Santos son personas escogidas por Dios, apartadas de una manera, no la vana manera de vivir y que ahora viven para Jesucristo. Eso es ser santo. Amén. A esas personas le está escribiendo Pablo. A los que son apartados del mundo para salvación. Y esas personas hoy Dios les está hablando también a través de su palabra. Amén. La santidad tiene que ver con, bueno, Dios nos apartó. Ahora la fidelidad ya parte del que si vos querés o no querés. Dios te apartó para que seas salvo. Bueno, la fidelidad. ¿Qué fidelidad? Tu fidelidad es grande, dice una alabanza. Él es.
Fiel es el que llama. Nosotros debemos tener fidelidad para con él. Amén. ¿El mundo conoce de fidelidad a la mayoría? No. En las parejas, poco se ve. En las amistades, poco se ve. En la política, no se ve. ¿Me entienden? Nosotros debemos ser fieles para con Dios. Bueno, Él me llamó, entregó a su Hijo por mí y yo le debo fidelidad. Dice, si nosotros le amamos es porque Él nos amó primero. Amén. Que podamos ser fieles. Miren cómo lo describía Pablo a los de Éfeso y a los de esa región. Amén. Como santos y fieles en Jesucristo. Amén. Rápidamente, preguntas como vamos a hacer a mí. ¿Soy fiel a lo que creo? ¿Soy fiel al llamado de Jesucristo? ¿Soy fiel? Amén. Los que dicen que sí. Gloria a Dios. Sigamos por ese camino. Y aquellos que no nos animamos a responder todavía, bueno, que lo podamos animarnos en fe y decir sí. Sí, Jesucristo, vivo por y para ti. Amén. Que lo podamos decir abiertamente. No tengamos vergüenza. El que se avergüenza de mí, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre, dice Jesucristo. Así que debemos tener cuidado en ese aspecto también. Amén. Punto número 3, saludo característico de Pablo. Gracia y paz. Gracia y paz, dice Pablo a los de Éfeso. Dice, gracia y paz a vosotros. Gracia sin ese, no gracias. Gracia y paz. Gracia es los regalos o el regalo de Dios inmerecido. Ese era el saludo y están todas sus cartas de Pablo. Gracia y paz a vosotros. Gracia y paz a vosotros. Eso habla también de el cambio que se produjo en él y la manera o la nueva manera de ver la vida. Antes nosotros ni siquiera saludábamos, en mi caso particular, porque era introvertido y demás, por una cuestión de complejos y muchas cosas que Dios sanó a partir de Jesucristo, pero bueno, ¿cómo saludamos nosotros? ¿Cómo nos damos a conocer? Gracia y paz, gracia y paz. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Nunca te sorprendiste aún que vas a un negocio a comprar? Hasta luego, gracias a Dios te bendiga. ¿Hasta vos te sorprendés? ¿No te ha pasado? ¿Sí? Bueno, gloria a Dios. Que los demás puedan ver a través de tu saludo también que sos un hijo de Dios. Al principio me dije, Dios te bendiga. No, no estoy en la iglesia. ¿Por qué dije Dios te bendiga? A veces pasa eso. A veces pasa, tenemos que corregir. Y a través de eso también nos damos a conocer que somos hijos de Dios. Gracia y paz. Gracia y paz. En un mundo que ni se saluda, entras a un lugar y ni saludan, se sorprenden cuando te saludás, mirás y decís gracia y paz a vosotros. Tampoco tanto, ¿no? Tampoco tanto, van a decir, ¿de dónde salió? Mirás si entra al almacén de que vas todos los días y decís gracias y paz a vosotros. Bueno, así ¿qué le picó a este loco? ¿Me hijo de Dios? Y te va a decir, ¿me entienden? Pero gracia y paz. La gracia es que Dios añada salvación a la vida que vos estás saludando y si son salvos que siga añadiendo en sus bendiciones. Amén. Y paz, y paz, y paz, y paz. ¿Quién es el único que puede darte paz? Real, real, real. Jesucristo. Jesucristo, el único que puede darte paz. Ni un buen trabajo, ni una familia bien establecida, ni el proyecto que vos tenés te va a dar paz. Solamente Jesucristo, gracia y paz. Eso es lo que le deseaba Pablo a los hermanos de Éfeso. Y es lo que anhelo para sus vidas, gracia y paz. ¿Por qué? Porque si tenés la gracia de Dios no te falta más nada. No necesitas más nada. Nada más. Y no es algo místico o este loco, ¿quién es? ¿De dónde salió? Este no necesita empleo, no necesita. Sí, necesito. Pero lo único que necesito realmente y que nunca me va a faltar es la gracia del Señor Jesucristo y la paz. Amén. Amén. Porque con dinero, con familia y con todo lo que vos anheles por ahí en tu corazón, pero si es sin Jesucristo no vas a tener paz jamás. He conocido varias personas que tienen mucho dinero y no pueden dormir.
familias que uno la ve de afuera y parecen de película, y cuando tenés contactos con ellos, como perro o gato es poco. ¿Entienden a lo que voy? Pero cuando Jesucristo está en un hogar, en una vida, en una pareja, va a haber paz. Va a haber paz. Amén. Y en una congregación mucho más. Dios siga añadiendo de su gracia y de su paz a nuestras vidas. Amén. Porque sin Él, sin ella es imposible vivir esta nueva vida. Amén. Él dice gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. El creador del cielo y la tierra, y por el único que tenemos acceso a ese Dios y Padre. Amén. Al que tiene el Hijo, tiene la vida. Al que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Amén. Está deseándoles que toda la bendición del cielo está sobre ellos. Y no sé si tenés este estilo de saludos en el sentido de, bueno, tener en cuenta a Dios en la vida de las personas y aún en tus oraciones. No sé, no sé. Sería lindo que podamos interceder por la congregación, por nuestros familiares, por las personas que nosotros conocemos, para que Dios añada de su gracia y de su paz, de su salvación y de su paz. Amén. Ahora uno cuando ve el conflicto de Medio Oriente y uno ora para que haya paz, para que la gracia de Dios toque los corazones de aquellos que toman decisiones. Amén. No poniendo ninguno de los dos lados, sino orando para que Dios tome el control de esa situación y añada gracia y paz. Y por nuestro país también. ¿Lo hacemos? Y sería lindo que lo hagamos. Por nuestra ciudad también. Por nuestro barrio también. Que haya gracia y paz. Porque la gracia habla de salvación. Y la paz habla de que esa salvación llevó a una vida. Amén. Que podamos desear, anhelar y aún expresar el deseo de que Dios llegue con gracia y paz a muchas personas. Amén. Porque es notorio en una vida que hay gracia de Dios. Gracia es cuando, por ejemplo, las cosas te resultan a partir de que confías en Dios y no sabes cómo. Pero yo me pensé y me planteé una situación totalmente contraria o mala y al final me salió todo bien. Eso es gracia. Eso es gracia. Dios abriendo las puertas de bendición y cerrando aquellas que son de maldición para tu vida. Esa es la gracia de Dios. ¿Nunca te pasó, te sucedió? Que dijiste, ¿y cómo me salió o resultó para bien esta situación? Y tendría que ser contrario. Esa es la gracia de Dios. Y esa es la paz de Dios. Amén. Y eso es lo que en todas sus cartas vas a ver de Pablo, gracia y paz, gracia y paz, gracia y paz, gracia y paz. Que Dios esté con vos, le está diciendo. Que Dios esté con ustedes, avalándolo y fortaleciéndolos y guiándolos a toda verdad. Amén. Y como conclusión, todavía no se pongan contentos que no terminamos, es solo una palabra, conclusión. Tengo varias preguntitas para que reflexionemos sobre nuestra vida a partir de lo que vimos de la vida de Pablo. Amén. Primera conclusión, Pablo experimentó una real transformación en su vida. Lo que vimos, ¿no es cierto? Que a partir de Jesucristo, él ya no perseguía, encarcelaba, azotaba a los hijos de Dios, sino que todo lo contrario. Él era un hijo de Dios y iba en busca de los que no tenían a Jesucristo para que puedan ser hijos de Dios. Él experimentó una transformación. Pregunta que quiero compartirles. ¿Estoy siendo transformado? ¿Hay un progreso en mi vida notorio y constante? Eso no quiere decir total. Eso no quiere decir que no hay cosas que me van a costar mejorar que otras, porque en cada vida hay cosas que soltar, que mejorar, que corregir, distintas, ¿no es cierto? Hay personas que para gloria a Dios, de un lunes para el otro lunes, por así decirlo, son totalmente transformadas. Para muchos otros es un proceso de años, pero estoy siendo transformada. La gente que me rodea, transformado, transformada, la gente que me rodea puede ver
cositas distintas en mí todos los días, o todas las semanas, o cada vez que me ve? Lo de Pablo fue muy notorio. Bueno, en nosotros se nota, mi forma de pensar está siendo transformada, renovada, un entendimiento. ¿Se acuerdan lo que estudiamos en Romanos 12? Bueno, a la hora de los problemas, pienso distinto, pienso igual, a la hora de afrontar una situación, entredicho o conyugal, ¿cómo lo afronto? ¿Cómo lo afronto? ¿Como antes, que pegaba un portazo y me iba? ¿O pido perdón inmediatamente y tratamos de llegar a un consenso? Bueno, tiene que haber una transformación en todo sentido. Esa nueva vida transforma toda nuestra forma de vivir, de pensar, de expresar y de relacionarme también. Pablo era muy notorio, bueno, es muy notorio en nosotros, o un poquitito, pero vamos camino a. Tiene que haber una transformación en nuestras vidas. Amén. ¿Le gustó el término entredicho conyugal? ¿Eh? Cuando hay discusiones en mi pareja, ¿cómo lo afronto? Cuando hay problemas familiares, ¿cómo lo afronto? Cuando tengo un conflicto interno, ¿cómo lo afronto? ¿Me desahogo como antes o me desahogo como le agrada? ¿Me desahogo como antes o me desahogo como le agrada a Dios? Como leíamos hoy en Pedro, primera de Pedro 5:7, depositando toda nuestra ansiedad sobre él. ¿Me entienden? Tiene que haber una transformación. Tiene que haber una transformación constante. Amén. Que pueda haber esa transformación. Anhelo para sus vidas y para mi vida que Dios siga transformándonos. Siempre digo lo mismo, ¿cuánto nos falta? Pero con el poder del Espíritu Santo lo podemos hacer. Vamos camino a, vamos camino a. Quédese tranquilo, no te desesperes. No quiera todo ya. Lo importante es que quieras y que se lo permitas a Dios. Amén. Que actúe en vos y ahí va a haber transformación. Todos tenemos muchas cosas que corregir, pero lo bueno es empezar. Lo bueno es que lo podemos ver, que tengo cosas que corregir, porque eso hace o lo hace el Espíritu Santo en nosotros, ver cosas que antes nos parecían bien y ahora ya las vemos que no están tan bien, que las podamos corregir. Amén. Y pedirle de la ayuda del Espíritu Santo a Dios. Se convirtió en apóstol, maestro, Pablo. Estamos hablando de ese Saulo que se convirtió en Pablo, perdón. Se convirtió en apóstol, maestro, escritor y motor del Evangelio. Pregunta para nosotros, ¿en qué nos estamos convirtiendo? ¿En qué te convertí? No, no me hagan enojar porque me convierto, me van a conocer. No, eso ya no va más, eso ya no va más. El increíble Hulk carnal, ese ya no va más de nosotros. Que no me hagas saltar la chispa porque no soy yo, no. ¿En qué nos estamos convirtiendo? Porque con el conocimiento que vamos adquiriendo de la palabra de Dios, de estar junto a Jesucristo, de ahora depender de Él, de tenerlo en cuenta, de las decisiones que tomo ahora en Jesucristo, bueno, tiene que producir cambios en nosotros. Lo vamos convirtiendo, nos vamos transformando. Una vez escuché a alguien decir, no, Dios me llamó así y yo soy así, no voy a cambiar. Y te llamó Dios. ¿Tuviste un encuentro con Jesucristo? Yo creo que alguien que se expresa así y habla así, y no, porque uno llega muerto en delitos y pecados, dice la Biblia, y ahora tiene vida, entonces tiene que haber un cambio, tiene que haber inexorablemente un cambio. No queda otro de que haya un cambio. Bueno, ahora ¿en qué nos transformamos? Transformamos en alguien que nos quedamos a medio ahí de lo que era antes, lo que soy ahora en Cristo, y no, no puede ser. De una misma fuente, dice la palabra de Dios, no puede salir agua dulce y agua salada. Tiene que haber una transformación total en mi vida. Bueno, ahí, entre signos de pregunta, pone, ¿en qué me estoy transformando? ¿En alguien agradable a Dios, que hace su voluntad? ¿O sigo ahí? El cambio quedó ahí a mitad y mitad. Bueno, debo ser alguien que se transforme para gloria de Dios, que todo lo que diga y haga. Mirá si acá estoy
Pablo se convirtió en apóstol, maestro, escritor. Si acá hay maestros, si hay escritores, apóstol quiere decir enviado, en personas que son enviadas a evangelizar. No sé a quién le estoy hablando yo, pero mirá si estoy hablando a personas así. Gloria a Dios. Y lo creo que muchos puede haber aquí. Y hablo en fe también. Hoy no te ves como maestro, hoy no te ves como escritor, hoy no te ves, bueno. Pablo tampoco se veía así, se veía como alguien que los perseguía a los hijos de Dios. Y el cambio que logró Jesucristo en su vida fue total. Dejate sorprender. Cosa que oído, que ojo no vio ni oído yo, están preparadas para aquellos que le aman. Amén. Dejate sorprender por Jesucristo. Amén. No sé en qué te vas a convertir en el sentido de, bueno, lo que Dios puede obrar en tu vida y a través tuyo, pero sé que Dios tiene preparadas cosas hermosas. No estoy ni adivinando el futuro, ni estoy diciendo algo así, ¿no es cierto? Sino que veo lo que hace Jesucristo en las personas a través de su palabra. Y veo lo que hizo Jesucristo en mi vida, lo que era yo, y que hoy me permita humildemente compartir su palabra, y es un milagro, es un milagro. Y te desafío y te animo a que, bueno, dependas de Jesucristo. No sé lo que querés hacer conmigo, no sé en qué me querés transformar, por así decirlo, en qué me querés convertir, pero hacé conmigo lo que quieras. Y ahí Dios no tiene límites a una persona que se humilla en sus manos. Amén. Que podamos ser transformados y convertirnos fundamentalmente en personas que agraden y glorifiquen a Dios y a Jesucristo en todo lo que digan y hagan. Amén. Fue servidor de Cristo y de la iglesia, Pablo. Servidor de Cristo y de la iglesia. Hay veces que personas sirven a Cristo y se olvidan de la iglesia. ¿En qué sentido? No, yo vengo a hablar de parte de Dios y terminó de predicar y no les viste mala cara, no se relacionan con la iglesia, no se preocupan por los hermanos, no oran por los hermanos, sino que tienen no, yo tengo línea directa con Jesucristo y nada más, no. Y después están la otra contraparte. Me llevo muy bien con los hermanos, atiendo sus necesidades, estoy atento a lo que pueda ayudarles, pero con Dios no me relaciono, ni le sirvo. Debe haber un equilibrio perfecto. El primer y gran mandamiento, ¿cuál es? Los maté ahí. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y el segundo, a tu prójimo como a ti mismo. Tiene que haber un equilibrio. Servir a Dios y a los hermanos. No, yo tengo una relación con Jesucristo y no necesito ir a ninguna iglesia. No es lo que dice la palabra de Dios. Dios nos introdujo mediante el Espíritu Santo, dice la palabra en Corintios, nos introdujo en un cuerpo para que le sirvamos a Jesucristo y a la iglesia. Amén. Con nuestras capacidades, con nuestros dones, con eso que Dios nos va a convertir, que aún no sabemos qué, en algunos casos está por verse. Bueno, tengo que servir a Dios y a los hermanos. Amén. Gloria a Dios. Y oro para que así sea. Dice, mantenía vínculos de edificación con todos los hermanos. Y esto está ligadito ahí con servir a los hermanos, ¿no es cierto? Que decíamos recién. Dice, mantenía vínculos de edificación con todos los hermanos. Entre signos de pregunta. ¿Tenemos vínculos con los hermanos? ¿O no me interesa? En esto sabrán que son mis discípulos, que se aman unos a otros. Siempre digo el mismo chiste. No dice, en esto verán que son mis discípulos, discípulos, porque voy bañadito a la iglesia. No dice, verán que son mis discípulos porque me expreso muy bien. No dice, verán que son mis discípulos porque no falto a ninguna reunión, ¿no? Porque se amen, dice la palabra. Los demás se van a dar cuenta que ustedes son mis hijos porque se aman unos a otros. Amén. Él tenía vínculos de edificación para con todos los hermanos. Amén.
Él se preocupaba por cómo estaban las iglesias. Por eso él escribe estas epístolas, estas cartas, por eso él escribe, para edificar, para corregir, para animar, para exhortar a los hermanos en Cristo. Amén. Y eso habla de amor. Y eso habla de amor. Si vos ves a alguien, a un hijo tuyo que se está equivocando, o a un hermano tuyo que se está equivocando y no lo vas a aconsejar, no le vas a decir por ahí no vayas, eso es lo que hacía Pablo. Animaba a corregir, a crecer, los afirmaba en Jesucristo, pero esto habla de servicio a la iglesia, de amor a los hermanos, tenía un vínculo de edificación. Amén. Siempre compartimos esto y que es muy necesario entender. Dios te dio talentos, Dios te dio dones que a otros no, pero que Él creyó necesario para esta congregación. Por eso vos asistís acá. Por eso no somos todos iguales. Por eso, gracias a Dios, no somos todos iguales. Porque a todos nos dio distintos dones para que podamos crecer y edificarnos unos a otros. Amén. Don de evangelismo, don de servicio. Bueno, hay un montón de dones. Si querés leer en 1 Corintios, que ahí hay muchos en 1 Corintios. Pero bueno, Dios nos dio dones que creyó necesario, y me gusta pensarlo así, para esta congregación. ¿Sabés tocar la guitarra? ¿Sabés tocar algún instrumento? Bueno, estemos atentos. ¿Qué hago con ese don, con esa capacidad que Dios me dio de tocar un instrumento? Bueno, lo pongo al servicio de Él, servimos a Cristo y a la iglesia, o no voy a ser tan duro. ¿O a quién servimos? Jesucristo fue muy claro, de que conmigo no junta, desparramos. Él me dio una capacidad, Él me dio un don, un talento para edificar a los hermanos. Hoy hablamos de tocar instrumentos porque hablamos de ese, pero Dios te puede dar el don de servicio, que lo podés tener y servís al barrio donde vivís, servís en el hospital o en el centro médico donde vos vivís, menos en la iglesia. ¿Me entienden? No, espero que entiendan a dónde voy. Dios te dio una capacidad, Dios te dio un talento. Bueno, Pablo lo usaba para edificar a la iglesia. ¿Nosotros para qué lo usamos? ¿O no lo usamos? ¿O no lo usamos muchas veces? Aquel que le fue dado, se le demandará más. Y aquel que le fue dado y no lo utiliza, se le será quitado. Amén. Dios te capacitó sin duda y ahora te está mostrando sin duda a medida que vamos reflexionando sobre esto, qué capacidad, qué talento, qué don te dio para edificar a la iglesia, para poner al servicio de Cristo mediante la iglesia. Amén, porque de eso se trata, de eso se trata, de eso se trata. Amén. Vamos a orar para terminar, para que podamos vivir esto que hemos escuchado. Amén. Vimos o analizamos varios conceptos en términos de pregunta, de interrogación para nuestra vida, dónde estamos parados, como el de estamos siendo transformados, en qué nos estamos convirtiendo, si somos transformados, en personas que glorifiquen a Dios o que no glorifican a Dios, a quién servimos, a tener vínculos de edificación con los hermanos, bueno, no tengo, más o menos, bueno, que podamos analizar todos estos conceptos que veíamos en forma de pregunta, de desafío personales para ver en qué podemos mejorar. Amén. Esa es la idea. ¿Cómo puedo vivir esto que escuché el día de hoy? Vieron que no es solo creo en Dios y creo en Dios y lo avalo con mi obediencia, con la transformación que Él produjo en mi vida. Bueno, yo obedezco sirviéndole a Él y a la iglesia. Amén. Oramos. Padre mío, Dios bueno, muchísimas gracias. Como siempre decimos y no nos cansamos de decir, gracias por tu palabra, porque siempre nos desafía, nos anima, nos confronta con nuestra realidad, Señor, de que tenemos que mejorar sin duda, Señor. Seguro, Señor, que te hemos fallado, te pedimos perdón, pero queremos y tenemos ánimo de seguir, Señor, siendo hijos tuyos obedientes
Por eso queremos entregar todo eso que nos cuesta cambiar, esas cosas que nos cuesta dejar, las queremos entregar en tus manos, pidiéndote y sabiendo que el Espíritu Santo va a obrar a nuestro favor, para bendecirnos, para fortalecernos y para guiarnos a toda verdad. Queremos decirte una vez más unánimes que te amamos, que queremos ser una congregación pujante, que crezca, pero no solo en números, sino en verdaderos hijos y hijas tuyas, transformados, cambiados por la presencia de tu Espíritu Santo y de Jesucristo en nuestro ser, y que te agraden en todo lo que hacemos. Por favor, te pido una bendición especial para cada miembro de la congregación, de los que pudieron venir hoy, pero también que tu bendición alcance a aquellos que no han podido venir. En el nombre de Jesús, bendice a las familias de los presentes, trae salvación a aquellos que aún no te conocen y que pronto podamos verles junto a nosotros bendiciendo y adorando tu nombre. Amén. Te damos gracias, creemos que es así y va a ser así porque tenemos un Padre amado que tiene cuidado de nosotros. Muchísimas gracias te doy, Padre, una vez más por esta oportunidad que tenemos de oír tu palabra y de alabarte unánime juntos también. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gloria a Dios.